5 minutos, una palabra. El devocional de la Iglesia Senda de Gracia. Muy buenos días, hermanos. Les habla su hermano Manuel García y hoy les traigo un devocional esperando sea de edificación para ti. El tema que veremos hoy se llama el privilegio de ser hijo de Dios. La porción que veremos hoy es Hechos capítulo 22, versículos del 12 al 15. Dice el 12: Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado, dice Pablo, y me dijo: Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo y le contarás a todos lo que has oído. Aquí recordemos que Pablo está presentando una defensa ante una turba de judíos que lo querían matar después de haberlo sacado de una sinagoga. Pablo les está explicando cómo era su vida antes de fariseo y cómo es hoy, y cómo Jesús se le aparece para cambiar su vida. Cómo Dios lo escoge para llevar su palabra a los gentiles, le dice a Ananías, que son los que no son judíos. Y aquí vemos las palabras de este mismo Ananías, quien le dice que quien le dijo Jesús que se encontraría, y este le dice: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido. Qué privilegio ¿verdad? Le dice: has sido escogido por Dios. Wow, imagínense esto, cómo se ha de haber sentido Pablo en ese momento. De seguro pasó por su cabeza: pero Señor, si vengo de perseguir a tus hijos, de matarlos y apedrearlos, ¿por qué me escoges a mí? Imagínate que Dios se te aparece a ti y te dice que has sido escogido para hablar de mí y dar testimonio a mí. ¿Quién quisiera que le pasara esto? Levanto la mano y digo, yo creo que todos, ¿no? Tal vez Dios no se te aparecerá, hermano, algún día con voz audible, desde una nube o desde un destello como a Pablo, pero nos dejó su voz en su palabra. ¿No es un privilegio para ti este? ¿Te sientes escogido y privilegiado de ser su hijo? Como lo dice la carta de Juan en el capítulo 1, dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. O por otro lado, trivializamos ser hijo de Dios. Tu carne y mi carne con el tiempo va a normalizarlo si no estamos cultivando claro día a día nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cómo se ve esto cuando no valoramos este regalo de ser hijos de Dios? Por ejemplo, cuando buscamos validación en el mundo en lugar de buscar la validación con nuestro Señor. No entendemos el privilegio y la responsabilidad de ser parte de su familia. Tomamos además la gracia de Dios como algo obvio, sin valorar el sacrificio de Cristo en la cruz. No nos impacta, por ejemplo, que Dios nos haya adoptado aún siendo pecadores. Vivimos como si nuestra relación con Dios fuera solo una etiqueta, no una realidad transformadora. O también cuando oramos y leemos la Biblia solo por rutina, sin deseo de conocerlo más profundamente. Ni tampoco disfrutamos ni valoramos la comunión con Dios como si fuera un deber en lugar de un regalo. En cambio, hermanos, deberemos recordar que hemos sido comprados por su sangre. No es cualquier cosa. Él te escogió a ti y a mí desde antes de que todo esto existiera. Voltea a tu alrededor. ¿No te sientes privilegiado con eso? El Dios, creador de todo el universo, que dio su vida por ti y por mí. ¡Wow! Y podés decir, nuestra vida debe cambiar radicalmente diferente. Debe ser radicalmente diferente a lo que éramos, hermano. Jesús para eso vino, para salvarnos y mostrarnos una vida que Él quiere que vivas. Hermano, ser escogido por Dios debería ser un privilegio y es un regalo inmerecido aparte. Ser escogido por Dios significa que eres pensado y amado por Dios. Y ese es un llamado a vivir en fe, amor, esperanza y obediencia, reflejando su luz como lo hizo Pablo. Hermano, una vez más, si tú te sientes privilegiado por ser escogido de Dios, también deberías sentirte con una gran responsabilidad de lo que implica. Ser hijo de Dios, como ya lo mencioné, implica obediencia. La obediencia a lo que hemos sido llamados, a proclamarlo con testimonio y con nuestra boca. Este pasaje entonces nos enseña que Dios escoge a personas que son privilegiadas por ser llamados hijos de Dios, pero para sus propósitos muy específicos para cada uno. Incluso a quienes
parecen ser los menos merecedores y menos probables de llevar su nombre, como lo fue Pablo, de ser perseguidor a ser perseguido. Entonces, te animo, estás escuchando hoy este mensaje, si te sientes privilegiado por ser su hijo y poder llevar su palabra como Pablo, oro como Pedro escribía en su carta de 1 de Pedro capítulo 2, decía, pero ustedes no son así porque son un pueblo escogido, son sacerdotes del rey, les dice, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Hermanos, Dios nos ayude a vivir esto. Dios te bendiga. 5 minutos, una palabra.